Los misterios en la web son algo que nos han acompañado desde el principio de la creación misma de Internet, y a mí generalmente me gustan muchísimo. Y afortunadamente tópicos así hay por montones, algunos curiosos, otros terribles, pero en sí misterios. Después de todo, por algo se creó el Mirpy, que si bien también se encarga de comunicar cosas muy buenas y constructivas en la web, en su mayoría toca temas demasiado extraños. Pero hoy hablaremos de uno en específico. Vamos a hablar de hecho de uno de mis favoritos, que era en realidad Mortis.com. Uno de los mayores misterios que ha tenido internet en todos estos años. Así como Cicada, sí, pero un poco menos pendejo. Lo siento, pero algo que no mencioné en ese tema del Mirpy, y es porque no había mucho tiempo, es que si querías reclutar a personas inteligentes para algún fin, no creo que sea lo más indicado hacer una búsqueda de temas y rompecabezas demasiado aleatorios para demostrar que sí tienes habilidades. Incluso las agencias de inteligencia tienen pruebas mucho mejores y más consistentes que sí van al caso, y cumplen con el objetivo primordial, que es buscar personas con actitudes concretas para sus trabajos. Es decir, lo que se han propuesto desde un principio. No hacer una búsqueda del tesoro toda rancia para después decir, ay, es que todos colaboraron entre sí y ya no queremos. Un dato que revela que ni siquiera la misma organización de Cicada 3301 estaba segura de qué era lo que estaba haciendo. O sí sabía. En fin, sigamos. A primer vistazo, Mortis.com era una página web sencilla que fue registrada a finales de los años 90, específicamente en 1997, y que, a simple vista, aparentaba ser un sitio web común y corriente donde había que loguearse poniendo un usuario y contraseña. ¿Y ya? Pues sí, ya. O bueno, se hubiera quedado así, de no ser porque un usuario de 4chan, tienen mucho tiempo libre los de 4chan, ¿no? Se la pasan encontrando todos los misterios de internet, a ver si dejan alguno, no vaya a ser un día estos que los descubran todos. Un usuario que por cierto no se ha revelado su nombre, o al menos lo que investigué no lo dice por ningún lado, más a sabiendas que este sitio es famoso por su anonimato. En fin, el señor usuario estaba dando vueltas en internet mientras daba una pasada sobre páginas extrañas que podía encontrarse, y luego de un tiempo se topó con esta, Mortis.com, que después de un análisis se sabía que contenía muchísima más información de lo que aparentaba a simple vista. Y desde ese momento su fachada normal que tenía se cayó y comenzó lo que ya seguramente saben que comienza cuando una situación de este estilo se presenta, y más en internet. Se regó la voz y rápidamente muchas personas ya estaban investigando el caso. De su deducción, o al menos lo que según dijeron encontrar, es que esta página, Mortis.com, estaba asociada con una cuenta de correo electrónico que le pertenecía a un supuesto Thomas Link. ¿Y quién era Thomas Link? Pues no sé, era al parecer, todo apunta, el creador de la página Mortis.com. Y que además de eso tenía un curioso historial donde supuestamente había trabajado para otros dominios webs, donde él era el co-creador más no su dueño principal. Estas páginas, por si se lo preguntan, eran las siguientes que ven en pantalla. Pero ahora viene el dato súper perturbador, y es que todas las personas que abrieron esos dominios junto a él estaban muertas. Dimos un giro de los acontecimientos bastante brusco, ¿no? Pues bueno, si por alguna razón se preguntan el por qué estoy hablando de una manera dudosa o algo sarcástica de lo que he investigado, o al menos de lo que hay en internet sobre Mortis.com, es porque este caso en realidad es tanto lúgubre como a la vez una historia para solo aterrar a los usuarios, la cual entierra lastimosamente cierta parte de la credibilidad que sí tiene el sitio. Pero, ¿por qué? Bueno, déjenme explicarles. Para empezar, si averiguamos sobre qué contenían las páginas antes mencionadas que relacionaban a Thomas Link como un presunto homicida, nos daremos cuenta que su contenido era menos que aburrido, puesto solo se presentaban una imagen en toda la página de un caballo de ajedrez, esto en unas claro, mientras que en las otras aparecía solo una frase. Estaba en inglés, sí, pero en español decía muerto pero soñando. ¿Y qué significaban estos enigmáticos jeroglíficos? Nada. No vamos a buscarle un significado profundo a este material porque ya de paso les digo que no lo tienen. De hecho es una pérdida de tiempo hacerlo. Y ahora verán el porqué. Si dije al principio que si averiguáramos en forma pasada y no en presente, es porque estas páginas ya no existen. ¿La razón? Bueno, estas más la página principal de Mortis.com fueron cerradas por el FBI. Y ojito, mucho ojito,
que ahí también hay una mentira. Es increíble que la historia cada 2x3 tenga más mentiras que hechos reales, y si lo estoy diciendo de esa forma es porque no sabían qué más información sacar de la misteriosa página. A este punto y ya con esta información deberían aclararse entonces algunas cosillas. Bueno, si en este momento nos dirigimos a Wayback Machine, página de la cual hablé en el MirPG parte 1, vayan a verla, y buscamos la página mortis.com, bueno, casi nos aparecerá esto. ¿Y qué es esto? Pues es Mortis, ¿no? Pues no, ya que esta página de letras con sangre hiperrealista y una cuenta atrás muy perturbadora no es la verdadera mortis.com. De hecho, si observamos detenidamente, tiene un gran historial detrás de él y podemos ver, además de que su dominio fue creado en Brasil, cómo se transformó en un momento dado de 2005 a 2009, y exactamente en octubre, en la página de mortis.com, o bueno, más bien en una versión muy distinta a la original. Y pues ya no hay nada más, su cuenta atrás ni siquiera sirve y solo se reinician negativos al llegar a 0. Esto también sucedía en la página original, es decir, cuando estaba activa. Y también hay ciertos cambios en la página más actual, donde ni la propia Wayback pudo guardar la página correctamente, y luego se va a mantenimiento. Si se lo preguntan, esta sigue a día de hoy con este mensaje. Es solo una página espejo, que de hecho se creó para hacer pasar a mortis.com como una creepypasta. Así es el hecho por el cual mientras narraba esta historia ponía tanto énfasis en hacer dudar el argumento, ya que es muy predecible. Mucho del material divulgado por esta página solo sigue una historia que algún usuario con mucho tiempo libre se inventó de Mortis, e incluso fue tan lejos que se hizo una página espejo con una cuenta atrás para suponer que en algún momento iba a volver Thomas Link a, no sé, quitarle la vida a todos los miembros de tu familia y hacer páginas web de ellos. Mirando además de eso que hay algunas cosas mal escritas, por no decir muchas, o de lleno información extra que no tiene sentido que exista en la leyenda, y un ejemplo de esto sería la página Cthulhu.net, que en realidad no tenía ni caballos ni frases edgys, sino que es un sitio que se dedica a poner escritos y hablar de cómics del mundo de Lovecraft. Nada que ver con Mortis ni sus páginas allegadas. Aunque si te pica la curiosidad y en este momento quieres ir a visitar la página, te digo de una vez que no la vas a encontrar con ese nombre. Esto se debe a que seguramente tuvieron problemas con el dominio, pues por lo obvio seguramente, y actualmente están en otro que adquirieron llamado weirdas.net. ¿Y en las otras páginas? ¿Qué sucedía? Bueno, en estas pasa exactamente lo mismo. No, en realidad no. Estas páginas sí tienen la particularidad de contener lo que dice la leyenda, tal cual. Solo que hay algo muy curioso, y es que según su información fueron creadas años después del cierre de mortis.com. Es decir, que las hace sospechosamente montadas solo para reforzar la creepypasta en cierto punto en concreto. Solo digo, no sé. Luego hay más cosas, como que la identidad de Thomas League en realidad es falsa, es decir, un alias, y se trata de otra persona con un nombre completamente diferente. Debo aclarar en este momento, y como investigación extra de las páginas asociadas a Mortis, también destaca este sitio, dentalfeelings.net, o como se diga, como un dominio más a la lista donde colaboró el señor Thomas Link, pero que yo recuerde, esto está agregado en solo algunas versiones, o incluso testimonios de ciertas personas, en otras no. Eso me hace pensar que tantas cosas y textos han cambiado con el fin de corregir errores que se les haya pasado por alto, o investigaciones que ellos hayan creído que eran correctas para asociar a mortis.com, y seguramente es para hacer la historia más creíble. Ya saben, para que cualquier usuario que navegue en internet, como yo, que al principio casi me lo creo, pues lo crea. Todo esto apunta a que en realidad se inventaron una historia macabra de algo que no se entendió y que no se alcanzó a ver por mucho tiempo, para saciar una duda, ya que nadie pudo observar qué había detrás de la pantalla principal y que la mayoría de la historia solo gira alrededor de unos datos de ciertas personas que, así como tú y como yo, no supieron nada del contenido del sitio, es decir, un invento, una hipótesis, para hacer las cosas un poco más interesantes, supongo. Aunque hay algo que agregar, y que de hecho sí es verídico. Cuando buscas la URL original como mortis.com en la ya antes mencionada Wayback Machine, aparecerá lo siguiente. Lo sentimos, esta URL ha sido extraída o eliminada de los archivos de Wayback Machine. Esto en realidad no es algo raro, y más cuando nos damos cuenta que el FBI mismo cerró el sitio.
Pero ¿por qué el mismísimo FBI cerraría Mortis.com? He visto en la web donde dicen que el mismo Thomas Link se asustó de la presión y se vio obligado a cerrarlo, pero al menos para mí eso no tiene mucho sentido. Y si fue así, ¿por qué esa actitud? ¿Qué escondía entonces? Otra pregunta, ¿por qué se eliminaría de la Wayback Machine? Bueno, esto refuerza el primer punto. Seguramente fue para asegurarse que nadie más supiera de esto. Quién sabe qué cosa era, pero para no causar alboroto eliminaron los archivos de la Wayback Machine. Recordemos pues que el sitio en realidad sí albergaba mucho más contenido de lo que aparentaba a simple vista. No por nada se creó la historia sobre el sitio. Todos estaban con muchas dudas y, como lo había dicho anteriormente, necesitaban ser saciadas de alguna forma. Se hizo la historia y todo el mundo se la creyó. Entonces, ¿cuál es la verdadera conclusión? Sí, bueno, sobre eso, si es uno de mis misterios favoritos de internet y que le estoy dedicando un video entero, no es por la creepypasta inventada que sigue la mayoría de estructuras básicas de terror en internet, sino porque de verdad hay una pregunta no contestada. Mortis.com existió, se sabía cómo era, se sabía que contenía algo misterioso y se sabe que el FBI descubrió el sitio primero que todos, lo más probable, claro, lo vigilaron seguidamente y de un momento a otro actuaron y lo cerraron ellos mismos, por quién sabe Dios qué material alojaba. Gore, pues yo veo muy feliz por ahí a LiveGore y otras páginas más sin que lo cierren, así que no creo que sea eso. Más bien debió ser algo más exclusivo, un tema lo suficientemente peligroso o reservadamente malvado para que lo dieran de baja tan bruscamente. Y más, para que la gente tuviera que loguearse con un usuario y contraseña para verlo, que era en realidad Mortis.com.